Y el día de hoy quiero que comencemos preguntándonos una pregunta muy famosa, muy cliché, la escuchamos un montón, y es: ¿quién soy? Quiero que piensen en la respuesta. Se pregunta: ¿quién soy? Y cuando yo anotaba esta pregunta y me la hacía, pensaba como menudo rollo de preguntas. O sea, a uno se la hacen un montón en diferentes momentos de su vida y es menudo rollo para contestarla. Pero aún más difícil que contestarla, me parece que es difícil mantenerlo claro, súper claro y súper firme, cuando constantemente escuchamos muchas voces a nuestro alrededor que nos quieren decir quiénes somos, qué tenemos que ser, quién tenemos que ser, qué características tenemos que cumplir. Entonces, no es solo lograr identificar quién soy, sino tener claro de una manera firme a través del tiempo, sin importar las circunstancias, sin importar quién nos rodee, tener clara la respuesta a esa pregunta. Y entonces yo me imaginaba, hice un dibujito, como con todas las voces que constantemente escucho acerca de quién soy o quién debo ser. Y entonces escucho aquello que yo considero que soy, pero también escucho todas las voces que escucho en las redes, en la televisión, en mis compañeros de trabajo, en mis amigos, en la academia, en mi familia, en mi mismo interior de mis propias inseguridades. Hay muchas voces que me están diciendo también muchas cosas respecto a quién soy. Entonces me preguntaba cómo tener una identidad clara, firme y sólida. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces quiero que me acompañen a Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. En el versículo 14 nos dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Entonces quiero preguntarles, ¿cuál será la parte más importante en una planta? La raíz. Sus hojas son importantes, el tallo también, la flor también, pero la raíz es crucial. De la raíz va a depender el crecimiento de esa planta, si va a dar frutos, si va a florecer, si va a ser sana, depende de la raíz. La raíz también le va a dar la estabilidad a la planta, de allí se va a nutrir y va a dar el crecimiento. Y la raíz es como el cimiento de una casa, no se ve, pero si no estuviera, la estructura se viene al piso.
Y esa es la raíz. No se ve, pero es vital e importante para que esa planta se mantenga en pie y firme. Entonces, una raíz sana va a dar una planta sana. Y quiero que veamos esa raíz como la identidad. Son esos valores, esos rasgos, esas creencias que no se ven, pero determinan nuestro comportamiento, determinan nuestra manera de actuar, determinan nuestra manera de hablar. Y entonces aquí Él nos dice que echemos raíces profundas en el amor de Dios para tener una identidad firme y una vida congruente. Necesitamos tener una identidad firme, o sea, una raíz firme. Pero hay otro factor súper importante y es el terreno en el que la raíz se instala y se arraiga. Entonces, aquí nos dice echar raíces. En otra versión habla del verbo cimentar, arraigar. Y estos verbos hablan de colocar una base, fundar, hacerse estable, consolidarse, ser firmemente plantado. Entonces yo debo seleccionar muy bien el terreno en el que voy a echar raíz, en el que mi identidad se va a cimentar, se va a arraigar. Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde deberíamos echar raíces para tener buenos nutrientes, agua, poder profundizar, que la raíz crezca muy, muy, muy al fondo? ¿Dónde podríamos echar raíces? Y vemos la importancia del terreno si vamos súper rápido a Mateo capítulo 13. Que habla de la parábola del sembrador. Y quiero que miremos desde el versículo 4. Aquí Jesús cuenta en la parábola, un agricultor salió a sembrar. Y dice, a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas, ¿qué pasó? Se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Cuál fue la diferencia del resultado? ¿Qué hizo la diferencia? Si era la misma semilla, fue el mismo agricultor. ¿Cuál fue la diferencia? El terreno, el lugar en el que esas semillas cayeron. Entonces, podríamos echar raíces en el camino, en una tierra poco profunda, rocosa, en medio de espinos, pero el lugar correcto, ¿cuál sería? La tierra amplia y sana. ¿Y cuál es esa tierra amplia y sana? Pues ahí en Efesios nos lo dice. Sí, yo ya les dije la pista porque ahorita les hice spoiler. ¿Cuál es? A ver, ¿quién puso cuidado a Efesios 3? Uy, rajados, no pusieron cuidado. Y eso que lo repetí. Vamos a leerlo. En el versículo 17. Ojo, atención porque se rajaron. No están poniendo cuidado. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Y miren que el siguiente versículo caracteriza el amor de Dios. Dice,
espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Esa tierra amplia y sana es el amor de Dios, es el amor de Cristo. Y allí es el lugar donde nosotros podríamos echar raíces profundas. Y aquí en Efesios 3 nos los dice: echen raíces profundas en el amor de Cristo. Cuando mi identidad, mi raíz está cimentada, arraigada profundamente en el amor de Cristo, me mantengo firme. Y entonces en cualquier tiempo, época, temporada, invierno, verano, otoño, sequedad, desierto, sequía, inundaciones, me voy a mantener firme. Porque el amor de Dios es tan profundo que mi vida, mi raíz podrá seguir echándose y echándose y arraigándose y arraigándose y arraigándose aún más profundo. Y entonces, a pesar de que vengan circunstancias complejas y los factores a mi alrededor cambien, mi identidad, al estar arraigada en Cristo, me mantendrá firme. Y entonces puede ser que algo muy importante para mí cambie. Por ejemplo, tenía un trabajo que me satisfacía y era importante para mí, y ahora no lo tengo. Sería una circunstancia difícil, pero si mi raíz, mi identidad está arraigada en el amor de Jesús, yo voy a tener claro quién soy. Porque mi identidad no se nutre de algo externo, sino del amor de Cristo, que siempre permanece, que es suficiente, que es tan ancho y tan profundo que ni siquiera yo alcanzo a comprenderlo. Y entonces, si mi identidad está cimentada en Cristo, puede que yo mañana no tenga aquello, no tenga lo otro, cierta persona en mi vida ya no esté. Y eso puede ser difícil. No significa que la plantica no va a estar allá, de pronto se le caigan todas las hojas, se le partan las ramas, pero su raíz está arraigada en Cristo. Y entonces yo me voy a mantener y voy a tener claro quién soy. Tengo la rama acá partida, no tengo hojas, sí, me duele mucho, pero tengo claro quién soy, porque mi identidad se nutre de Cristo y de su amor que no cambia. Entonces, debemos echar raíces profundas. Esa raíz es nuestra identidad. ¿En dónde? En el amor de Cristo. En un terreno lo suficientemente amplio y sano para que mi identidad se mantenga firme y clara. Y si yo tengo una identidad firme y clara, eso va a hacer que mi actuar, que mi forma de pensar, que mi forma de hablar se mantenga. Eso va a mantener el resto de los otros factores en mi vida. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de 1000 cosas que nos afectan continuamente. Entonces quiero que vayamos pensando, yo dónde he echado raíces, porque en algún lado ha sido, porque toda planta tiene raíz, sea una raíz ahí toda chiquita, cortica, larga, retorcida, tiene raíz. Entonces ustedes son seres humanos, todos tienen identidad. ¿En dónde he arraigado y cimentado mi identidad? Entonces vimos que debe ser en el amor de Cristo. ¿Cuál sería la siguiente pregunta que nos podríamos hacer? Bueno, ¿y yo cómo he hecho raíces en el amor de Dios?
Porque echar raíces y nuestra identidad, todo el proceso de formación de nuestra identidad es algo que se da como intuitivamente, o sea, uno casi ni lo percibe, pero nuestra identidad se va formando a través del tiempo. Entonces, ¿yo cómo puedo influir en ese proceso para que mi identidad esté arraigada en Cristo? Entonces, miremos otra vez el versículo 17 de Efesios. A ver quién descubre cómo. Vamos a leerlo. Dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Cómo echo raíces en el amor de Dios? Muy bien, confiando. Dice a medida que confíen en Él. En otra versión dice por fe. Entonces, donde esté mi confianza, ahí voy a echar raíces. Donde esté mi confianza, ahí voy a echar raíces. Mi confianza podría estar, yo acá dibujé varias maceticas. Entonces, imaginémonos varias maceticas donde podríamos echar raíz. Puede ser mi propia capacidad, mí mismo. Puede ser mi familia o las relaciones que yo tengo. Otra macetica podría ser un estatus social. Otra macetica podría ser el dinero, mi capacidad de adquisición, mi poder económico. Otra macetica podría ser la academia, mis estudios, títulos. Otra macetica podría ser mi trabajo, lo que hago. Donde esté mi confianza, ahí yo voy a echar raíces. Quiero que veamos Mateo capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice, aquí está hablando Jesús: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y quiero que le prestemos atención especial al versículo 21. Dice, lean conmigo por favor: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y el tesoro es eso que nosotros consideramos más valioso. El tesoro es donde yo coloco mi felicidad, donde pongo lo que soy, mi empeño, mi dependencia del futuro. Eso es un tesoro. Y aquí nos dice, donde esté tu tesoro, ahí va a estar el deseo de tu corazón. Ahí va a estar tu esfuerzo, tu empeño, tu energía. Y ese tesoro es como el terreno que hablábamos. En lo que yo confíe voy a echar raíces. Lo que yo ponga como valioso e importante en mi vida, en eso yo voy a poner mi corazón. En eso yo voy a cimentar mi vida. Y aquí en este pasaje en Mateo capítulo 6, Jesús nos está aconsejando respecto a aquello que debemos atesorar. Y nos dice, ojo con lo que ustedes atesoran. Cuidado con lo que ustedes hacen en el centro de su vida. ¿En qué estás poniendo tu corazón? ¿En torno a qué estás tomando tus decisiones? ¿En torno a qué estás trabajando? ¿En torno a qué te estás esforzando?
¿En qué está puesta tu confianza, tu esperanza, tu dependencia? Y dice, no lo hagas en las cosas terrenales, porque son efímeras, porque son pasajeras, porque no son una base sólida para arraigarte, sino que haz tesoros en el cielo. Y ojo, porque hay tesoros que parecen muy valiosos. Hay terrenos que parecen muy buenos terrenos. Hay terrenos que aparentemente parecen una tierra muy profunda, sana, para echar raíces. Y esto en particular me ponía demasiado a pensar y reflexionar, porque fácilmente podemos decir como mi confianza no debe estar en el dinero, ¿cierto? Eso como que fácil se identifica. No es tan fácil, pero fácilmente decimos, ese no es un buen terreno. Pero si te digo que tus hijos, tu esposo, tu familia no son un buen terreno para echar raíces. Y con esto Jesús no nos estaba diciendo que esas cosas no fueran importantes, pero dice que no sean tu tesoro. Si yo estoy echando raíces y en donde he puesto mi confianza es en que soy papá, soy mamá y mi mundo gira alrededor de mis hijos. En eso es que está mi pensamiento, mi esfuerzo, mi energía, mi corazón, mi confianza, todo lo que soy gira en medio de ello. Tu identidad se comienza a arraigar en eso, en tu familia. Ese es el terreno que has escogido y parece un muy buen terreno, no es algo malo. Pero el día de mañana tu esposo o tu esposa fallece. El día de mañana tu hijo decide rebelarse y te está haciendo mala cara y te la está haciendo cuadritos. Y como mi raíz estaba en ese terreno que no es profundo, que no es una base firme, mi vida se va a ver abajo. Y parece un buen terreno. Mi trabajo y construir una carrera para ayudar a los otros parece un buen terreno. Pero es un tesoro que las polillas se pueden comer, que el óxido puede dañar, que los ladrones se pueden robar. Y Jesús con esto no dice, no trabajen, no se casen, no tengan relaciones, no. Pero es en donde yo pongo mi corazón. Y si es cualquier otra cosa, si es cualquier cosa que puede ser efímera y terrenal, no va a ser una base firme para yo arraigar mi vida. Solo el amor de Cristo es una base sólida en la cual yo me puedo arraigar y cimentar. Y cuando yo decido echar raíces en el amor de Dios y poner mi corazón en Cristo, toda mi confianza, hacer de Él mi mayor tesoro, créeme que todas esas otras ramas y hojas de tu vida van a florecer, van a dar fruto. ¿Por qué? Porque mi raíz está en un terreno tan nutritivo que lo demás da fruto. E incluso si viene la tempestad y me quedo sin hojas, sin flores, sin fruto, sigo siendo quien soy. Mi planta sigue firme porque mi raíz se va a mantener firmemente arraigada en esa base, en ese buen terreno que es el amor de Cristo. ¿Dónde está mi confianza? De lo que yo decido hacer mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. En lo que yo decido poner mi confianza, ahí me voy a arraigar.
Y entonces acá nos decía en Efesios 3, a medida que. Entonces es una relación directamente proporcional. A mayor confianza en Cristo, más yo me voy a arraigar en su amor. Entonces, a medida que aprendo y me esfuerzo en hacer de Él mi tesoro, cada vez más mi raíz va a profundizar, va a arraigarse, va a arraigarse. Y pensaba en lo que hemos venido hablando estos domingos acerca de la palabra de Dios, de meditar en ella, de perseverar en su palabra, en estudiarla y en escudriñarla. Porque a medida que nosotros conocemos a Jesús y nos acercamos a Él, a medida que meditamos su palabra y sus verdades, comenzamos a conocerlo y nuestra confianza comienza a crecer. A medida que comenzamos a darle un espacio en nuestra agenda para sentarnos a dialogar con Él en su palabra, empiezo a hacer de Él mi tesoro. A medida que yo comienzo a hacer de Él una prioridad en mi vida, comienzo a confiar más en Él, porque me empiezo a relacionar con Él, empiezo a conocerle. Entonces pensemos, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Es Él el tesoro de mi vida? Mi actuar manifiesta lo importante que es Él para mí, porque ese tesoro muy valioso, yo con mi actuar demuestro que es súper importante. Entonces, si tengo unas joyas que son un tesorazo, yo no se las presto a nadie, todas las semanas le limpio el polvo, lo tengo en un lugar especial, en un cofre especial, sellado, guardado, una caja fuerte. Mi actuar manifiesta que esas joyas son muy valiosas para mí, que tienen un valor sentimental, económico, lo que sea, súper alto. Sí, que las quiero, mejor dicho, solo en ocasiones súper, hiper, mega especiales me las coloco porque las quiero cuidar, ¿cierto? Mi actuar manifiesta y demuestra que esas joyas son un tesoro para mí. Quiero que pensemos si nuestro actuar manifiesta que Él es nuestro tesoro, porque es muy fácil cantar o decir, Señor, tú eres lo más importante, tú eres mi tesoro, tú eres el amor de mi vida, pero mi actuar manifiesta eso. Y eso se los pregunto porque es un indicador que nos permite ver en dónde está nuestro tesoro, en dónde está nuestra confianza. Donde esté nuestra confianza, ahí echaré raíces. Ahí voy a arraigar y cimentar mi vida. Y ese es el título de esta enseñanza. Dime en qué confías y te diré quién eres. Donde esté nuestra confianza, nuestro corazón, ahí vamos a echar raíces. Y el Señor nos dice, echa raíces profundas en mi amor, porque es tan alto, tan ancho, tan profundo, hay tanto para ti. Y eso te va a mantener fuerte. Y tocaba mucho mi corazón el versículo 19 de Efesios capítulo 3. Quiero que lo leamos juntos. Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios.
Si te da temor soltar a tu familia, soltar eso que has construido, soltar esos tesoros que has hecho aquí en esta tierra, porque sientes que no vas a ser feliz, que no vas a ser completo, que tu vida no va a tener sentido, mira lo que Dios nos dice en Efesios capítulo 3. Cuando experimentes el amor de Jesús, que incluso tu capacidad no alcanza, tu mente finita no alcanza a comprender su magnitud y su inmensidad, entonces, cuando tú lo experimentes, solo entonces serás completo con toda plenitud. ¿Quieres vivir una vida plena? ¿Satisfecha? ¿Autorrealizada? Solo cuando experimentamos el amor de Cristo podemos tener una vida plena, porque su vida y su poder llena absolutamente todo. Solo su amor es suficientemente grande, suficientemente profundo, suficientemente inmenso y suficientemente estable para darme una vida plena. Y si nosotros decidimos poner nuestra confianza en ese amor, en Cristo, vamos a echar raíces profundas en Él. Mi identidad, quién soy, va a estar arraigado en Él. Y entonces, como experimento su infinito y profundo amor por mí, comienzo a experimentar una vida plena, una vida en plenitud. Y no porque es perfecta, porque la planta puede estar en la tormenta más terrible, pero si su raíz está firme, se mantiene. Si su raíz está arraigada profundamente, sigue teniendo alimento, sigue teniendo estabilidad, se va a mantener sólida porque su raíz está arraigada en un buen terreno. Entonces, aunque en mi vida cambien muchas cosas, si mi vida está arraigada en el amor de Cristo, sigo experimentando su amor y eso llena mi vida de plenitud en medio de cualquier circunstancia. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Fue la pregunta con la que empezamos esta enseñanza. ¿Quién soy? ¿Dónde has estado echando raíces? Y para ver eso, pregúntate, ¿dónde está mi confianza? Cierra allí tus ojos, por favor. Y solo si somos completamente honestos con nosotros para decir y identificar dónde está nuestro tesoro, dónde está nuestra confianza, vamos a poder identificar dónde hemos echado raíces. En qué se ha arraigado y cimentado nuestra identidad. ¿En qué terreno has decidido echar raíces? Quiero que te contestes a ti mismo esta pregunta. ¿En qué terreno has estado echando raíces?